Uno de los esfuerzos, de los empeños del candidato presidencial del PSOE, Rubalcaba, es explicar en clave local, en Lanzarote, donde las elecciones generales se ven distantes, donde se prevé una abstención elevada, ¿dónde hay que ponerle esfuerzo a la hora de explicar al ciudadano? Primero, en decir que no son distantes, porque vamos, yo creo que está claro que una cosa es el municipio, que otra cosa es el cabildo, que otra cosa es la comunidad autónoma, pero los canarios no estamos distantes de España, más allá de las horas de vuelo que podamos necesitar para desplazarnos. Las políticas que se deciden en el Congreso y en el Senado son las que establecen, por ejemplo, las becas a las que tienen derecho nuestros hijos, o son las políticas que nos dicen las condiciones en las que nos vamos a jubilar, o son las políticas que dicen cuál es el salario mínimo interprofesional. O sea, desde ese punto de vista, la política nacional en muchísimas ocasiones es hasta más cercana que la propia municipal. No desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista de que todas esas decisiones que se están adoptando en el Congreso y en el Senado tienen que ver directamente con nuestra calidad de vida. El tipo de sanidad que recibimos, las exigencias educativas, aunque las comunidades tengan transferidas las competencias, hay una serie de contenidos mínimos y una serie de itinerarios que marca el Estado. Por tanto, lo primero que tenemos que explicar es que aunque ese trabajo se desarrolle en Madrid, lo desarrollan, entre otros, lanzaroteños que se desplazan a Madrid, lo mismo que murcianos, lo mismo que extremeños, porque ahí lo que estamos haciendo es gobernando todos lo que nos es común. Y vuelvo a insistir que ese tipo de decisiones que se toman en ocasiones son mucho más próximas que las municipales. Porque si yo vivo en Guatiza, una decisión que tome el Ayuntamiento de Teguise referida a Costa Teguise, a Nazaré, a Los Valles, a lo mejor no me afectan nada. Sin embargo, las decisiones que se toman en el Parlamento estatal, las que se toman en el Congreso y en el Senado, todas nos afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país por igual. ¿Cree usted que aquí en Canarias, ya no voy a decir solo en Lanzarote, va a ser una batalla también solo de dos o solo de tres incluso, tanto en Congreso como en Senado? Bueno, o si nos ceñimos solo a Lanzarote, bueno. Sí, podemos ceñirnos a Lanzarote, que al fin y al cabo es la área de responsabilidad mía y, sí. y nuestros oyentes pues viven aquí. Hombre, va a ser básicamente una batalla entre dos, aunque los votos se puedan dividir entre tres. Y me explico. Hay que hablar con claridad. O sea, aquí no estamos hablando si se elige, por decir algo, a Pedro Sanginés, a Orlando Suárez o a Óscar Luzardo. Aquí lo que estamos hablando es si se elige para gobernar en el país a Rubalcaba o a Rajoy, que sí que son dos R, que los dos tienen barba, que los dos llevan mucho tiempo en política, por cierto, Mariano Rajoy casi 4 años más, que los dos han pasado por el Ministerio del Interior, aunque a Rajoy no se le recuerde, que los dos han pasado por educación, aunque de Rajoy no sepamos lo que hizo, que los dos han sido vicepresidentes de gobierno, y ahí sí Rajoy tiene una biografía acreditada, publicó la famosa frase aquella de estos son como hilitos de plastilina cuando se salía el fuel del Prestige. Pero bueno, esas dos R son muy distintas. Una R resuelve problemas, y ahí está la ejecutoria de Rubalcaba frente al Ministerio del Interior en esta última época, que ha sido excepcional. Una R como la de Rubalcaba es responsable, habla, da explicaciones, no se esconde, y sin embargo tenemos otra R, que es la de Rajoy, que es una R que a mí me da la sensación de que es retrógrada, nos quiere llevar a épocas anteriores, nos quiere devolver al siglo XX en temas de libertades personales, por ejemplo. Una R que en algunos momentos puede ser casi hasta rencorosa cuando lo oímos hablar a él y determinados miembros de su partido de las soluciones definitivas que se pueden dar en el País Vasco, un conflicto que tanto dolor y tanto sufrimiento ha provocado. Entonces, lo que tenemos que explicar es que hay que elegir entre esas dos R, y que una supone una salida de la crisis por la izquierda y la otra una salida de la crisis por la derecha, respetando, por supuestísimo, porque tengo que ser los candidatos de otras fuerzas, pero lo que estamos dilucidando aquí es cuál es el modelo de país, y el modelo de país se elige entre las dos R. Permítame el chiste, pero las otras fuerzas dirán R que R, ¿no? No. ¿Cuál es el chiste fácil? No, se lo acepto, me encanta, porque R que R, pero eso no son lo mismo en ninguna de las dos R, son muy diferentes y representan cosas muy distintas. Mire, por decir algo claro, la campaña está siendo muy dura, pero no por lo que en algunos momentos se plantea en alguna entrevista, en algún coloquio, de lo que puede ser en este momento las previsiones que salen de los sondeos. Está siendo muy dura porque el Partido Socialista tiene que hacer un doble esfuerzo. Tiene que explicar su programa y tiene que explicar, porque Mariano Rajoy no lo hace, cuál es el programa del PP.
qué? Porque lo han estado ocultando durante todo este tiempo. Porque se está comportando como Cameron en Inglaterra, que no decía que iba a llegar y se iba a poner en la calle a 500.000 empleados públicos o pegarle un serrullón a la enseñanza y a la sanidad brutal. Lo está ocultando como lo ocultaba Angela Merkel, que ganó las elecciones prometiendo una bajada de impuestos y lo que tuvo que hacer a los 6 meses fue subirlos. Ahora nos está diciendo, porque está perdiendo votos, que en 2013 habrá una rebaja fiscal. No la va a poder hacer, porque los gastos son los que son y los ingresos son los que son. Entonces, si bajamos ingresos por la vía de la recaudación fiscal, tendremos que seguir recortando. Por eso digo que el Partido Socialista está haciendo un esfuerzo doble, porque tiene que explicar no solo su programa, sino tiene que explicar lo que Mariano Rajoy oculta. Cierto es que hemos encontrado en este último tramo una ayuda inestimable en los presidentes autonómicos del PP, porque mientras Rajoy calla con respecto a la enseñanza, Esperanza Aguirre recorta 80 millones de euros en la enseñanza pública, mientras da 60 millones de euros en desgravaciones fiscales a los señores que acuden a la enseñanza privada. Porque mientras Rajoy dice que la sanidad no la va a tocar, María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha pega un leñazo a los presupuestos de sanidad de 200 millones de euros, que se dice pronto. Mientras Rajoy dice que va a mantener y no crear desigualdades sociales, Núñez Feijóo lo primero que hace en Galicia, porque fue lo primero, es quitar la gratuidad de los libros de texto. Por tanto, siendo muy dura la campaña, porque tenemos que explicar lo que Mariano calla, nos están ayudando en este último tramo sus presidentes autonómicos, porque mientras Rajoy calla, ellos actúan. Habla de una batalla entre 2, con los votos que se reparten quizás entre 3. Yo hasta ahora he estado en actos del Partido Socialista, de Coalición Canaria, del Partido Popular, sin ánimo de ofender a ningún otro partido de los que se presentan, y me llama poderosamente la atención que en los actos del PP es un ataque continuo, se habla de falta de dignidad política de Coalición Canaria, y en los actos de Coalición Canaria se habla de la derecha más rancia del PP, y la única referencia que escuchan uno y otro al Partido Socialista, válgame Dios, ha sido casi una defensa de Pedro Sanginés del Partido Socialista, diciendo que se encontró lo que había dejado el Partido Popular. ¿Qué está pasando que ni el PP ni Coalición Canaria atacan al PSOE? ¿No lo ven como enemigo? Pues eso habrá que preguntárselo a los coordinadores de campaña y a los candidatos, pero bueno, la percepción que tengo yo por debates y entrevistas es que efectivamente están atacando al Partido Socialista, y atacándolo además de una manera dura. ¿Por qué? Porque interesa en este momento jugar a la confusión, y es lo que ha estado haciendo el Partido Popular estos 3 años y medio. Yo creo que los españoles se merecen que se les hable claro, más aún que no se les mienta. Y la estrategia que está teniendo el Partido Popular es precisamente la de la mentira, la de dar a entender que basta con que Rajoy se siente en la Moncloa para que los bancos empiecen a soltar créditos a las empresas, o que Rajoy se siente en la Moncloa y a partir de ahí las familias no tengan problemas con las hipotecas, o que Rajoy, cuando se siente en la Moncloa, no va a haber problemas de paro en España. Mire, primero, los parados no los ha creado el Boletín Oficial del Estado, los ha creado una situación de la que presumíamos hasta hace muy poco tiempo. Aznar deja al gobierno de España presumiendo con el pecho hinchado de que crecíamos al doble de la media europea. Pero cualquiera miraba las cifras y crecíamos al doble de la media europea porque estábamos pegándole un golpe formidable a todo nuestro territorio. O sea, el litoral mediterráneo totalmente macizado por hormigón. Ya estábamos empezando, como con el caso del Posero, con las mega urbanizaciones en el interior. Claro, mientras el ladrillo se movió, España crecía al doble. Cuando llega la crisis, que afecta a todos por igual, hay que hacer la matización de que ese por igual no lo es cuando llegamos a un país que depende en gran medida su PIB de la construcción, que es precisamente lo que ha caído. Porque esto es una mezcla de malas prácticas financieras con una burbuja inmobiliaria. Nosotros somos, por tanto, el caso más duro en ese sentido. Eso no se corrige con 2, con 3 medidas desde el gobierno del Estado. Máxime cuando hemos tenido en este momento el escollo de Europa tomando decisiones que no se entienden. Y me explico rápidamente. Se nos ha criticado que el presidente Zapatero ha podido llevar como 20 planes al Parlamento para solucionar el tema. Pero hombre, no nos damos cuenta que por esos 20 planes de José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista ha habido 40 reuniones del ECOFIN, de los ministros europeos de finanzas, del FMI, donde nos daban recetas para salir, donde nos obligaban al resto de países a sumarnos, y ha habido un cambio constante de criterio. El problema es que en Europa gobierna la derecha. Y cuando se dice que los mercados mandan, yo siempre me revelo y digo que no, que la política tiene su lugar. El problema es que quienes están mandando ahora son los que están al servicio de los mercados. Tenemos la suerte de que se van a producir
cambios en la dirección de determinados gobiernos europeos, la pena es que España no mantenga esa sintonía. En apenas un minuto que nos queda, Carlos, ¿qué es lo que queda de campaña electoral del Partido Socialista en Lanzarote? Uy, lo tenemos clarísimo. Explicar precisamente que nuestras soluciones son las que permitirán no ese toque de magia que pretende con el que pretende engañar Rajoy. No, hay que decirle a los ciudadanos que todavía vamos a tener años duros, pero precisamente porque vamos a tener años duros hace falta un gobierno con sensibilidad social, hace falta un gobierno que haga un esfuerzo brutal, como ha venido haciendo el Partido Socialista, para mantener un nivel de prestaciones que nunca se ha conocido en la democracia. Es cierto que hemos tenido la mayor cifra de parados, pero a ello le hemos respondido con la mayor cifra de personas que están protegidas en ese momento desde la Administración con distintas modalidades. Precisamente porque vienen años duros, hace falta que haya un partido que sea capaz de gobernar para todos y no para unos pocos. Y hace falta un partido que reparta el esfuerzo de salir de la crisis entre todos y no lo cargue sobre las espaldas de los más débiles. Carlos Espino, secretario general de los socialistas en la isla, muchas gracias por haber venido hasta el estudio. Muy buenos días. Gracias a ustedes por ayudarnos a explicar, más allá de los cubos, que parece que son pocos, lo que le ofrecemos en este momento a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.